de que la filosofía es carácter más que cualquier otra virtud que podamos tener, y de que los únicos límites que tenemos como filósofos son aquellos que nosotros nos impongamos en nuestro propio desarrollo. Sus conversaciones han enriquecido la filosofía mundial y podemos decir, sin temor de equivocarnos, que es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación en Latinoamérica. Pues sin más preámbulo, lo dejo con el doctor Enrique Dussel. O anda los dos, no sé, pero ustedes no me escuchan. No, entonces ¿qué pasa? ¿Me escucharán? Tampoco. Pero han ido ahí para ver si van a aumentar el volumen. Además, como yo he tenido varias clases, estoy medio afónico. ¿Podemos aumentar el volumen o no? Vamos a hablar ahora sí, ya empezó a escucharse. ¿Me escuchan allá al fondo? ¿Con claridad o todavía no tanto? ¿Bien? Bueno. Con mucho gusto acepté el tema de este seminario sobre la tolerancia. La UNESCO hace años, 4 años, declaró un año de la tolerancia. Y hubo justamente en Brasil un muy interesante congreso con mucha gente sobre este tema. Y hace 3 años en Frankfurt también hubo un congreso donde presenté la ponencia que ahora voy a bosquejar simplemente, no voy a leer, las ideas fundamentales para discutirlas, para entrar a debatir el tema. Y le había llamado pretensión universal de verdad y tolerancia, porque la idea de tolerancia en la Revolución Francesa nace justamente porque había un pensamiento de completo dominio en la sociedad, especialmente francesa, tradicional, muy bajo las manos del control de la Iglesia, y que se impedía no solo otras religiones, por ejemplo el protestantismo, sino otras opiniones. Entonces los revolucionarios ilustrados franceses hablaron de tolerancia, pero como ustedes pueden ver, el concepto tolerar tiene algo de negativo, porque yo tolero, es decir, admito que alguien durante un cierto tiempo pues pueda seguir pensando lo que piense, pero en el fondo hay como la convicción de que a la larga esa tolerancia cumplirá su finalidad de imponer mi verdad al otro. Y por lo tanto hay una teoría de la verdad detrás, una teoría de la verdad que ante un régimen vigente pide tolerancia para, en el fondo, la ideología burguesa que se avanzaba contra el antiguo régimen, y de ahí entonces abrir tiempo posterior a la hegemonía. Pero hay algo de encubridor en esto de la tolerancia. Pero además hay algo de relativismo en la formulación contraria, que dice, en el fondo no hay ninguna verdad universal, y cada uno tiene la suya, y como cada uno tiene su verdad, entonces hay que tolerar. Y en este caso sería un cierto escepticismo irracionalista que permitiría pensar de que cada uno tiene la propia, y por eso entonces no se puede imponer a los demás. Esto creo que es lo contrario. El primer caso es en el que tolera algo que en el fondo está convencido que en el desarrollo de la historia va a desaparecer, que sería un cierto pensamiento, cuidado, fundamentalista, porque ya explicaré enseguida la concepción de verdad fundamentalista, que hoy es muy vigente en el mundo, porque estamos hablando del fundamentalismo musulmán, pero también nos olvidamos del fundamentalismo cristiano,
que tiene el mismo concepto de verdad. Entonces hay alguien que dice, pues lo tolero porque en el fondo va a desaparecer. Claro, el fundamentalista activo es la tercera posición, es decir, mi verdad es la única, es universal y no tolero al otro porque está en el error, y tolerar el error sería entrar en contradicción conmigo mismo. Por lo tanto, el otro tiene que admitir mi verdad, y como no me la admite, entonces un poco la idea fundamentalista, no la primitiva idea del fundador del pensamiento de la religión islámica, Mahomet, de la guerra santa. La guerra santa sería una guerra empírica donde la verdad absoluta de Dios se impone a los seres humanos por la guerra. Y entonces la guerra, el estado de guerra, es el que permite a la verdad universal y absoluta, mira lo que voy a decir, expandirse en la tierra y hacer que el otro la acepte como su verdad. Y esta aceptación es a través de la violencia, lo cual es un tanto inconsecuente, porque la aceptación de la verdad nunca puede ser a través de la violencia, sino a través de otros modos, veremos cómo. Pero entonces el fundamentalismo está contra la tolerancia y en favor de la imposición de la verdad, pero en el fondo tenemos en todos estos casos un cierto concepto de verdad, que hace que la tolerancia sea despectivamente admitida durante un tiempo para llegar al fin al triunfo de mi posición, o simplemente no la respeto, sino que la venzo por las armas. Esta también es la manera de el pensamiento moderno occidental, ya voy a demostrar cómo. Yo creo que entonces tenemos que poner en cuestión una cierta primero concepción de la verdad, y concebiendo la verdad de otra manera, podemos entender después, en segundo momento, en la importancia de la tolerancia en un proceso de la racionalidad de la historia humana. En primer lugar, sobre la verdad misma. Un pensamiento totalitario o fundamentalista de la verdad es aquel que pretenda que yo accedo a lo real de manera inmediata. Permítanme, vamos a usar un poquito el pizarrón para ir viendo la cosa. Un concepto fundamentalista de la verdad y también metafísico ingenuo en el sentido de la etapa metafísica, como hoy se está hablando de una etapa postmetafísica, sería que el sujeto accede a la realidad de manera inmediata y capta esa realidad, y esa captación es verdad. Esa verdad es captación de lo real. Ahora, mucho más si se piensa que esa verdad es revelada, porque muchos de los casos del fundamentalismo son de religiones. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico hoy, o el cristiano, que se manifestó de manera de reacción ante el pensamiento musulmán, absolutamente intolerante, más aún que el islámico, porque mire qué interesante, el pensamiento islámico pensaba que Dios era el que revelaba la verdad, que era la interpretación cabal de la realidad, y esta verdad era entonces una verdad absoluta porque era revelada por Dios. Y entonces el pensamiento islámico se pensaba la realización en la historia de la verdad revelada de Dios. Debo decir que, sin embargo, toleraban a judíos y cristianos. Y en la sociedad islámica se lo aceptaba, pero eran ciudadanos o miembros de la sociedad de segunda, y tenían que pagar impuestos muy fuertes. De tal manera que había una posición en que se les impedía ser ricos porque tenían que estar pagando mayor impuesto que los otros, por lo que la mayoría de la población se iba convirtiendo a la verdad del Islam por esta tolerancia que sin embargo era discriminatoria. Y simplemente a los pueblos otros que el cristiano o el judío, el Islam hizo la guerra. A los persas se los tragó en la India y llegó hasta Filipinas y llegó a los bereberes en el norte de África, y fue la guerra santa.
los cristianos medievales tomaron este mismo concepto, ¿verdad? Dios revela el sentido de la realidad como verdad, nosotros poseemos la verdad, no el Islam, e hizo las cruzadas con la misma lógica, es decir, enfrentó al Islam como el que no tenía la verdad a través de las cruzadas, que era justamente una lucha armada. A Bush, cuando empezó la lucha contra Afganistán, se le escapó que tenemos que hacer una cruzada contra el eje del mal. Y ustedes no se imaginan cómo resonó esto en los oídos del Islam, porque era una nueva cruzada. Y al cristiano occidental, pues en la palabra cruzada a veces se dice hasta en la vida cotidiana, vamos a hacer una cruzada para vender un producto. Cruzada significa algo así como pues un acto militante para lograr un efecto, pero para los musulmanes la cruzada es nada menos que la intifada cristiana contra ellos, de tal manera que tenía un sentido histórico muy real y se pusieron muy bravos. Se cambió la terminología, pero debo decir que detrás de la lucha en este momento que se está haciendo contra el mundo musulmán a partir de la visión de la confrontación entre culturas de Huntington, que le llama The Shock of Cultures, el choque de culturas, pues está pensando Huntington de que hay 7 grandes culturas, las cuales cada cultura tiene por su parte pretensión de verdad absoluta, y que de alguna manera declara las otras verdades como incompatibles con su verdad, y por lo tanto no hay tolerancia posible. La verdad concebida como captación de lo real de manera en bloque. Es yo diría, un concepto dogmático de la verdad. Y cuando yo tengo un concepto dogmático de la verdad, no puedo tener tolerancia, porque sería, miren lo que sería una contradicción con la propia verdad. Si yo tolero al otro, tolero que pueda tener la verdad. Pero si yo tolero que tenga la verdad, significa que simplemente puede tenerla. Por lo tanto, es poner en cuestión mi verdad. Entonces, tolerar es entrar en contradicción de una concepción sustancialista, dura y dogmática, la verdad. El dogmático no puede ser tolerante, y si lo fuera entra en contradicción. Para él, el aceptar que el otro tenga verdad sería caer en el relativismo de cada uno tiene la suya, y sería un escepticismo, y por lo tanto no podría tampoco decir que la mía es verdadera. Es decir, que el fundamentalista no tiene otra manera de salir que enfrentar a la otra verdad como falsa, y si no se rinde ante la evidencia de la verdad que yo he recibido, es por la fuerza de las armas por la que yo voy a convencerle de que es verdadera. Ahora, cuando he dicho eso, he caído en una nueva contradicción, porque el fundamentalista cae en contradicción si admite que el otro es verdadero, pero también entra en contradicción si intenta por las armas imponer su verdad, porque entonces significa que su verdad no convence, sino que necesita de las armas. Quiere decir que no cree que pueda convencer, por lo tanto no cree tanto en la virtualidad de su verdad y entra en contradicción. Por eso que allá en 1538, al comienzo de la conquista de América, poquito después, y de México, Bartolomé Las Casas escribió un libro que se llamó Del único modo, muy interesante. Bartolomé era un gran intelectual que era misionero, lo cual entraba en contradicción en este punto. Él dice, la única manera de predicar la doctrina cristiana a los indios. Dice, hasta ahora el modo que se ha predicado la doctrina cristiana ha sido primero con la violencia de las armas. Se han destruido la resistencia indígena, se han destruido sus ejércitos, y después que se ha destruido la posibilidad de la defensa, entonces han venido los misioneros y han enseñado el catecismo. Pero la enseñanza del catecismo era propuesta como una verdad dogmática que había que admitir, y iba anticipada por la violencia de las armas. Esto era al revés. No era que si el otro no admite le haga la guerra. Aquí se le hizo la guerra directamente. Y luego que se desarmó toda resistencia armada, simplemente se enseñó el catecismo. Ustedes saben que en 1525 hubo un diálogo muy interesante entre los misioneros franciscanos y los sabios aztecas. Fue el único diálogo que hubo hasta el de San Andrés, y como este tampoco hubo, es el único que hubo hasta ahora.
Así que en la historia de México ha habido un solo diálogo con indígenas en serio, y fue en 1525, y no hay otro. Bueno, allí sí estaban los sabios tlamatinis todavía en vida, los que habían quedado en vida, y los franciscanos, e intentaron los franciscanos hacer un diálogo, y entonces los franciscanos le dijeron: ustedes pues no tienen el Dios verdadero, ven que es un tema de verdad, ustedes no tienen al Dios verdadero, sino que vuestros dioses son falsos. Entonces los tlamatines dijeron: ¿cómo usted, que viene de afuera y de tan lejos y que no ha vivido aquí, puede decir que nuestros dioses no son verdaderos? El troque náhuatl, troque significa el que me rodea y está junto a mí, que es el Dios viejo, un poco la definición de Dios de San Agustín. Dice: ha estado con nosotros siempre. Y además ellos son los que nos han dado la luz y nos han dado la vida y el maíz y todo, y cada una de estas cosas nos ha dado los dioses. ¿Cómo no van a ser verdaderos si estas cosas son reales y gracias a ellos comemos? Bueno, fue un diálogo impresionante, impresionante, porque aquella gente primero dijo al empezar: abriremos de nuestras recipientes de cerámica, de nuestras vasijas, nuestra verdad. No nos ponemos en peligro de muerte de decir lo que pensamos. O es decir, era el problema de una verdad indígena, que sabían que se le estaban revelando a alguien que podía matarlos, porque dice: ustedes han matado a nuestros dioses por el proceso de la conquista. Pero después de darse cuenta que es muy peligroso ponerse a decir verdades, empezó un diálogo. Pero mire, estuvieron 4 días y no se pusieron de acuerdo. Y los franciscanos, entre comillas, perdieron la paciencia. Pero claro, perdieron la paciencia como Bush puede perder la paciencia ante Saddam Hussein. Pierde la paciencia el dominador ante el pobre, que va a sufrir la pérdida de paciencia del dominador, porque él la tuvo siempre y la va a seguir teniendo, la paciencia. Los franciscanos se dieron cuenta que no los podían convencer. O es decir, que la verdad del cristianismo que le querían proponer no entraba en la cabeza de los indígenas, que tenían sus verdades bien sabidas y bien argumentadas. Interrumpieron el diálogo. Se llama el diálogo de los 12, está publicado, y llega un punto en que dicen: pararon el diálogo. ¿Y qué pasó? Pues empezó la evangelización, que fue la predicación del catecismo, y los indígenas recibieron una verdad que tenían ahora que desde chiquito aprender. Ya los grandes estaban perdidos, bueno, que se vayan con sus dioses. Los chiquitos todavía son tabula rasa, y a los niños se les empezó a dar el catecismo y entraron en la cultura cristiana. No hubo diálogo, hubo la imposición de una verdad que había sido no impuesta por la violencia, sino anticipada por la violencia. Bartolomé Las Casas escribe un libro enorme y dice: esta manera de enseñar la doctrina cristiana es falsa. La única manera de predicar la doctrina cristiana, dice Bartolomé una cosa impresionante, les aseguro que se adelanta, dice: es por argumentos racionales y testimonios de vida. Dice: a esta gente lo que hay que hacer es convencerla racionalmente, y si no se le dan razones, con derecho no aceptan nuestras verdades. Y podrán quedar en las ollas hasta el juicio final, dice Bartolomé Las Casas. Y más, cuando con los horribles ejemplos que le han dado de matar a la gente, destruir sus poblados, quemar y todo, pues esta gente dice: pues si son tales demonios, pues a qué imitar sus verdades si son tan terribles. Bartolomé Las Casas hace una crítica a la conquista y tiene una teoría de la verdad gigantesca, interesantísima. Bartolomé Las Casas anticipa en 4 siglos y medio la posición de Jürgen Habermas, explícitamente. Entonces quiero explicar cuál va a ser la posibilidad de que alguien honestamente, sea una comunidad científica, sea un grupo humano, sea una persona, sea hasta una religión, pueda seria y honestamente decir: lo que tengo por verdad tiene universal significado, y sin embargo puedo tolerar. Esto es lo que quiero plantearle a ustedes ahora. ¿Cómo puede darse eso que ahora no va a ser contradictorio, va a ser perfectamente racional y va a ser ético? Pero para eso hay que tener otra concepción de la verdad, y quiero un poco explicarla.
para que la verdad no sea dogmática, pero tampoco para que yo sea escéptico ante la verdad y diga todos tienen su verdad, hay que entender bien qué es verdad primero. Entonces, el problema es que la verdad es el modo como la realidad es actualizada en la subjetividad humana o en un grupo histórico-cultural. Cada cultura tiene su verdad. Los egipcios tenían la suya, los mesopotámicos tenían la suya, los chinos tienen la suya, los aztecas tenían la suya. ¿En qué sentido digo tenían su verdad? Tenían una manera de comprender al mundo, que es de comprender a la realidad. Claro, yo veía el sol, salía el sol, decían Huitzilopochtli. Y después alguien diría, no, eso no es un dios, es un astro. Bueno, demuéstreselo primero y después si lo aceptan, pues ya no será más Huitzilopochtli. Pero si nadie se lo puede demostrar, pues es Huitzilopochtli. Y como no hay ningún argumento en contra, es Huitzilopochtli. Y además como es caliente y calienta la tierra, y como calienta la tierra, pues sale el maíz, y como el maíz me alimenta, pues mi vida, que depende del maíz, pues viene del sol. Entonces el sol tiene vida, y yo también. Y entonces, ¿quién alimenta al sol? Entonces hacemos sacrificios humanos. Y el sacrificio humano alimenta al sol. Y entonces el sol viviente, pues ya me calienta, me da el maíz y yo vivo. Y entonces es un ciclo de la vida. ¿Qué tal? ¿Les parece una buena interpretación? Bueno, la cultura azteca como totalidad aceptaba esa explicación. Lo tenían por su verdad. Lo tenían por su verdad porque en esa análisis y en esa expresión había muchos elementos muy fuertes, que efectivamente el sol calienta y que el calor sale la vida y que la vida la como. Después el asunto era como mi vida daba la vida al sol, eso era más complicado, pero era racional pensar que la necesitaba y por lo tanto yo se la daba y al dársela, miren, volvió a salir, que decía entonces que funciona. ¿Qué es verdad? Verdad es entonces una cierta actualidad que tengo de la realidad en la subjetividad cultural disponible a la discusión. Por eso entonces que lo que tenemos que hablar es de pretensión de verdad. Pretensión de verdad significa yo lo tengo por verdadero, nosotros lo tenemos por verdaderos, mi cultura azteca lo tiene por verdadera, mi cultura egipcia lo tiene por verdadera, la cultura moderna europea, la modernidad, lo tiene por verdadero. ¿Qué significa que lo tiene por verdadero? Aquí me parece que puede funcionar con las distinciones de Bellmer, la posición de Habermas, que diga, mire, yo pretendo que es verdadero cuando enuncio algo en la comunidad y entramos a la discusión. Y cada uno da argumentos. Y esto es lo que proponía Bartolomé de las Casas. Decía, hay que dar argumentos. ¿Qué significa argumento? Dar razones. ¿Y cuáles se dan? Las mejores que tenemos. Entonces se reúne la comunidad y cada uno da razones. ¿Y cuál se impone? Pues la que tiene más fuerza demostrativa. Es aquella que todos aceptan como real. Y entonces, por ejemplo, Tlacaelel, que fue el que estaba detrás de los primeros reyes aztecas, dijo, el universo necesita sobrevivir gracias al sol, que nos da la vida, pero esto exige sacrificios humanos. No lo inventó él, pero él lo racionalizó. Entonces hizo una verdadera explicación cosmopolita, porque el sol es parte del cosmos y el mundo azteca era la organización política, y ahora el imperio azteca, teniendo cautivos para poder sacrificar al sol, hacía subsistir al sol. ¡Ah! ¡Qué buena fundamentación! De tal manera que ahora es necesario el imperio. Si el imperio desapareciera, pues se oscurecerá de nuevo el sol. Miren qué razón fuerte. Tlacaelel formula definitivamente esta visión de las cosas. Eso se transforma en un acuerdo. Estamos todos de acuerdo que el universo necesita también el que se hagan sacrificios. ¿Quién está en desacuerdo? Parece que había algunos desacuerdos en el imperio, porque cuando llegó Hernán Cortés y dijo que no había que hacer sacrificios humanos, dijeron, este es la aparición de nuevo de Quetzalcóatl, que es decir, que había ciertos grupos que estaban en contra de los sacrificios humanos. Es decir, había algunos disidentes internos a la comunidad que no estaban de acuerdo con esa pretensión de verdad, o es decir,
de que responde a la realidad la necesidad de los sacrificios humanos. Pero la comunidad en general y mayoritariamente tenía por verdadero eso. Bien, esta verdad es lo mismo que le pasa al Islam. El Islam dice que Dios le revela el Corán, pero en el fondo eso también se transforma en el acuerdo cultural de un grupo que acepta como respondiendo a la realidad esa interpretación en la que todos estamos de acuerdo. Entonces el Corán tiene pretensión de verdad. Eso no se imaginan qué tema presenta, porque hoy en el pensamiento musulmán uno de los temas más peligrosos es el problema de la interpretación del Corán, porque en el mundo islámico el califa, que era como el rey, era el único que tenía el poder de interpretar al Corán. Es una organización política muy especial el mundo islámico, y quiero hacer referencia a ello porque ahora se habla de Bin Laden y se habla de Irak, y es el problema del fundamentalismo musulmán. Por eso me quiero referir un poco a él para que se entienda. El mundo musulmán tiene un lugar público por excelencia, que es la mezquita, donde el 100% de los varones van, es muy machista, van todos los viernes a la mezquita. Ahí no es asunto que algunos, van todos. Es muy compulsivo. Quiere decir entonces que el que habla desde ahí arriba está diciendo una verdad que impacta a la sociedad. El poder político está muy ligado a los ulemas, que son los que dicen esas verdades. Por lo tanto, los califas les interesaba que los ulemas, que son los que hablan, estén de acuerdo con ellos. Entonces había una imposición política de una cierta interpretación de la revelación como verdad para todos. Y eso, claro, eso da un sentido muy fuerte, fundamentalista o dogmático a la verdad, porque está ligado al poder del Estado. Y el Estado quiere que esa verdad se respete porque es la verdad del califa, y de esta manera fue unificado siempre el mundo musulmán. Si cada uno empieza a interpretar las cosas por su lado o de manera distinta, entra en caos político, y eso es lo que no admitía el poder político. Mientras que hay otras sociedades que sí se llega a acuerdos por argumentos, y eso sería un poco lo que llamaríamos el principio democrático, pero veremos después en qué sentido. Bien, pretensión de verdad no es lo mismo que tener verdad. Esta sería la diferencia fundamental con el dogmatismo. El dogmático dice: yo tengo la verdad. ¿Qué significa? Yo accedo a lo real de manera inmediata. Yo accedo a lo real de manera inmediata y mi interpretación es la única. ¿Por qué? Porque es el acceso a la realidad como ella es. Ese es el dogmático. El que dice yo tengo pretensión de verdad, dice algo distinto. Dice, yo accedo honesta y seriamente a la realidad de esta manera. Pero ahora lo discutimos. Y el que tenga el mejor argumento, que demuestre que esto es lo mejor. Y por último, después de la discusión, puede ser que lo que yo pensaba no es. Y si no es, yo acepto el mejor argumento del otro. Y entonces, yo pensaba que A era lo verdadero, pero después de la discusión, llego a la conclusión que es B lo mejor porque me demostró lo contrario. Yo no soy relativista. Yo creo que accedemos a lo real. Pero creo que accedemos a lo real también comunitariamente, que tenemos distinta visión de lo real, que podemos argumentar y podemos convencer unos a otros hasta saber la mejor manera de acceder. Una comunidad científica también es un acceder a la realidad, pero que al fin se han puesto de acuerdo sobre una teoría y de ella interpretan la realidad. Pero puede venir otra comunidad científica y mostrarles que lo que están viendo es falso y su pretensión de verdad no es adecuada y tengan que cambiar su posición. Thomas Kuhn muestra esto en las revoluciones científicas, que son el pasar de una verdad aceptada por la comunidad a otra comunidad o a la misma comunidad que acepta después otra teoría en el consenso. Es decir que si yo tengo un sentido, por una parte realista, porque digo, yo accedo a lo real, pero mi acceso a lo real no es absoluto, sino que siempre es relativo. Es decir, si la realidad, yo accedo aquí por A, yo descubro algo de lo real. Yo descubro que el sol calienta y que el calentar da la vida al maíz y la vida del maíz me da vida. Eso es el aspecto de la realidad que es imbatible y que va a quedar para todos los tiempos. De ahí saco una conclusión: el sol necesita vida y vamos a hacer sacrificios.
Esta parte es de más difícil demostración. Sin embargo, también es de muy difícil refutación. Y entre los indígenas no había quien pudiese refutar, y siendo que los sabios creían que era así, todos lo aceptaban. Pero el día del mañana viene otra persona y descubre de esa realidad algo que antes no se había visto. Y al descubrir lo nuevo se reinterpreta lo primero, de tal manera que paso de A a B, no diciendo simplemente la verdad anterior era falsa y la verdad actual es ahora la verdadera, sino es lo siguiente: el acceso a la realidad anterior era reducido y descubrieron lo que descubrieron y estuvo bien descubierto. Pero desde la nueva posición eso adquiere nuevo sentido. Y está fácil, ¿no? Newton descubrió que había pues una cierta física, microfísica terrestre, donde había una gravitación. Eso es un cierto acceso desde la superficie terrestre a la gravitación terrestre. Pero cuando Einstein piensa la gravitación ya no a nivel terrestre, sino de todo el universo, y también uniendo galaxias a la velocidad de la luz, no es que diga Newton no tenía razón, sino que lo que Newton pensó fue un acceso verdadero, con pretensión de verdad y aceptado por la comunidad científica, y no había mejores argumentos. Pero ahora, ante un nuevo horizonte del descubrimiento de la realidad, lo anterior cobra un nuevo sentido. Y entonces no se transforma en falso, sino que cobra un nuevo sentido desde un horizonte mayor. Entonces yo puedo entender que hay una historia de la verdad, sin relativismo. Si yo hubiera estado en el tiempo de Newton, no podía sino descubrir lo que dijo Newton. Pero desde el tiempo de Einstein, si yo digo que el Newton tiene razón y Einstein no, ahora sí que estoy en lo falso, porque ha habido una mayor penetración, si me permiten, o actualización de lo que es la realidad. Puede haber una historia de la verdad. Entonces no hay una verdad absoluta, primero, y segundo, yo no tengo la verdad, sino que yo estoy en una comunidad que pretende que accede a lo real, en tanto que puede dar mejores argumentos a los demás. Dejemos esto así y pasemos al segundo aspecto. Tener pretensión de verdad, o es decir, de acceso a lo real, le voy a llamar, una realidad que nunca va a ser del todo conocida, por lo tanto, siempre va a poder ser revisable o incorporada a una nueva visión de la realidad en C, que incorporará a Einstein en una visión más compleja, y luego lo veré más complejo, y así ad infinitum, porque no creo que la inteligencia humana logre nunca descubrir la realidad absolutamente, porque hasta nuestro sistema mismo cerebral no creo que nunca pueda llegar a ser objeto del acto de conocimiento, pero como objeto cerebral. Estar lloviendo, cuando pienso, como de una célula nerviosa a otra célula nerviosa, por la sinapsis se produce un choque eléctrico, y ver el choque eléctrico de mi pensamiento acerca del choque eléctrico. Eso es por definición imposible, nunca lo lograremos. Entonces habrá un resto de verdad siempre cognoscible. La historia de la realidad va a ser una historia de la verdad. Entonces nadie puede decir yo tengo la verdad. Lo que puede decir es, seria y honestamente, yo he cumplido con las condiciones para acceder a lo real, y desde mi punto de vista y en este momento histórico he descubierto A. ¿Quién me lo refuta? No me lo pueden refutar, entonces esto es verdad. La pretensión de verdad es una posición, permítanme, humilde ante la realidad de la finitud humana, ante una realidad que siempre es cognoscible y nunca del todo, y que puede ser históricamente abarcable. Bien, pero esto es un aspecto. El segundo aspecto es tanto o más importante que el primero. Entonces borro un poco esto y voy al segundo tema, porque desde este concepto de verdad no dogmático, entonces de pronto el tema de la tolerancia no solamente va a ser posible, sino que va a ser necesario. O es decir, yo debo ser tolerante, y es una obligación ética de serlo, si es que tengo pretensión de verdad. Y si tengo pretensión de verdad, tengo que ser tolerante. Y si no fuera tolerante, destruyo mi pretensión de verdad.
Esto es la segunda parte del asunto. Es fuerte. Y vamos a ver si lo logro demostrar y después entrar a la discusión. Yo explico, y mis alumnos están ya pues cansados de esto, pero de todas maneras, como hay muchos que no son mis alumnos, voy a explicarlo. Desde la comunidad de vida, porque el primer impacto que tenemos sobre la realidad es como vivientes. Si constituimos a las cosas como verdaderas desde la posibilidad de la vida, que es el criterio de verdad, esto sería muy complicado explicarlo. La verdad como la apertura a la realidad desde el criterio de la vida, siempre mediado por la lengua, el mundo, la historia y todo. No hay nunca un acceso directo a la... Pero ahora quiero plantear el segundo tema, que es el que nos ha acostumbrado el pensamiento consensualista contemporáneo, desde Kant, Appel, Habermas y todo lo que llamamos consensualismo. Es que hay una comunidad de comunicación, como dije recién, que actúa por acuerdos. Y aquello en los que estamos de acuerdo, ya no llamamos verdadero, sino le llamamos válido. Esto, debo decir, es disputa filosófica. Y lo que quiero demostrar es que, este compañero que no cierra el... Se dice que en la puerta de las conferencias todo el mundo cierra su celular. La distinción entre validez y verdad es disputable, se disputa, pero yo voy a demostrar la fecundidad en el tema que estoy tocando. Voy a demostrar que sin el concepto de validez distinto a verdad no se puede entender pretensión universal de verdad y sin embargo ser tolerante honestamente. Ahora, es un problema porque muchos no creen en la posibilidad. Habermas o Appel o los consensualistas dicen verdad y validez es lo mismo. En realidad yo no tengo nunca un acceso a la realidad, lo único que tengo son acuerdos intersubjetivos, o es decir, yo tengo validez. El realismo ingenuo decía yo accedo a la realidad directamente, eso es ingenuo, no puedo nunca, lo accedo a la realidad por la historia, el mundo y siempre finitamente, no tengo la verdad, tengo pretensión de verdad cultural. Si yo distingo validez de verdad significa lo siguiente: válido es aquello que una comunidad tiene por verdadero. Pero cuidado, porque tener algo por verdadero es porque ha sido demostrado que es verdadero, ha sido aceptado por la comunidad. Entonces, la verdad dice referencia a la realidad, mientras que validez dice referencia a la aceptación intersubjetiva. Algo puede ser verdadero y no ser válido. Es fácil. Si fulano es tal, y yo siempre doy el caso, lo voy a poner de nuevo. Si Galileo estaba, cuando era niño, de acuerdo, que el sol salía cada mañana, porque el sol estaba al centro del sistema como su papá y su mamá le habían enseñado y toda la cultura lo aceptaba. Tengo muchos datos para pensar que el sol es el centro del sistema solar, a tal punto que todavía hoy cuando digo, el sol sale a las 6 de la mañana, todavía coloco al sol como centro, porque la palabra salir está indicando que yo estoy fijo y el sol se mueve y sale. Eso es un resabio de otra época histórica. Yo tendría que decir a las 6 de la mañana divisamos el sol por primera vez, porque la Tierra está dando vuelta y ahí lo llegó a ver. Pero seguimos usando metáforas del antiguo sistema. Lo cierto es que Galileo creía, porque había muchos datos, que pensaban que efectivamente el sol era la Tierra era lo quieto y lo demás se movía, pues hay que estar en la noche nomás y mirar el cielo para darse cuenta que eso es como un hecho empírico, ¿no? Yo estoy ahí y veo como las estrellas se van moviendo y yo estoy bien quieto, ¿no? Entonces pensar que esto era el centro era lo obvio y era lo empírico, era un modo de acceso a la realidad. Y entonces yo tenía esferas que
que estaban las 7 esferas de los planetas y después la esfera de los fijos, y había que explicar cómo era que las esferas se movían, y por eso, como eran 7 los planetas, había 7 orden de los ángeles. Había San Miguel y estos ángeles y el otro que movían las esferas. Los griegos decían que eran almas, pero era una explicación de un hecho empírico, era un acceso a la realidad que tenía datos empíricos. Pero después, cuando alguien piensa que no, que accedo a lo real, pero de una manera más profunda, porque me doy cuenta que el sol es el centro, pero en ese momento me quedo no en el consenso, sino en el disenso, porque ahora todos están en contra de mí, porque todos están de acuerdo y tienen como válido que la Tierra es el centro. Y como yo he visto a Venus que tiene cuartos menguantes y crecientes, y realmente veo de que el Sol está en el centro, dice Galileo, el Sol es el centro y no la Tierra. Pero al acceder a la realidad, tiene una nueva momento en la historia de la verdad. Pretende ser verdad de que el Sol es el centro y la Tierra da vuelta alrededor. Pero una cosa, se opone ahora a la aceptación intercomunitaria y se queda en el disenso. O es decir, que si antes él accedía a la realidad 1, cuando accede a la realidad 2, que es más profunda, deja de estar en el consenso y ahora queda en el disenso y se lo condena. ¿Por qué lo condena? Porque está diciendo una cosa increíble, está diciendo que la Tierra no es el centro, pero la Biblia dice que es el centro. Y entonces está oponiendo a toda la verdad cristiana. Y entonces Galileo, que era un católico, dice, no, Dios escribió con 2 manos la realidad del universo, con una en matemática, y es lo que el científico ve, y la otra con símbolos, y es la Biblia. No hay contradicción. Ahora, si lo hubiera, como las dos están escritas por la mano de Dios, pues la interpretación matemática corrige la interpretación simbólica, y no hay contradicción. Galileo dio la solución actual, pero en cambio Bellarmino lo condenó, porque agarró la verdad dogmática del pasado y dijo, no se puede enseñar en Roma que la Tierra sea un satélite, un planeta del Sol. Vean entonces ustedes lo siguiente, para el que descubre verdad nueva, se queda en el disenso. Y no podría no quedarse, porque es nuevo y nadie está de acuerdo. Pero cuando todos están de acuerdo, entonces, ahora, todos lo tienen por verdadero y el disenso se acabó porque es el nuevo consenso. A mí lo que me interesa es esta alfa. El tiempo entre la verdad 1 y la verdad 2. Cuidado, son 2 verdades, no, como expliqué recién, contrarias. La verdad de Newton no es contraria a la verdad de Einstein. La verdad de Einstein es la maduración subsumida de la verdad de Newton en la historia de la verdad. Pero cuando Einstein lo propone, dicen, qué loco, durante unos meses, pero ahí mucho más rápido captaron que el asunto iba por ahí, todo el mundo se plegó rápidamente, o es decir, logró consenso. A Galileo no, a Galileo le fue muy difícil. Y si Kepler y Copérnico no fueron condenados, es porque dijeron, es una hipótesis. Y bueno, si es una hipótesis, pues no es verdad. Y si no es verdad, no hay problema. Pero Galileo no dijo que es una hipótesis. Dijo, esto es así. Y al decir que era verdad, entonces se le vino el consenso dogmático en contra de él. El tiempo alfa es el tiempo del descubrimiento de una verdad al descubrimiento de otra. ¿Cuál es la diferencia? Que en el descubrimiento de la primera hay consenso y en el descubrimiento de la segunda no hay consenso. Es el tiempo en que se adquiere el consenso. Entonces hay 2 tiempos. Hay el tiempo, la verdad, que es el tiempo del descubrimiento, y el tiempo del consenso y de la validez, que es el tiempo de la aceptación de la verdad. ¿De acuerdo? Y yo no soy relativista. Y este es el tema de la tolerancia. Y se resuelve de una manera completamente original en toda la historia de la filosofía. Sin la diferencia entre validez y verdad, que nunca se había hecho. Digo esto porque estamos en la polémica. Y los consensualistas no aceptan mi posición. Y los analíticos ni saben la diferencia. Porque mis colegas analíticos, pues, no le voy a decir que lean las obras de ellos, pero la verdad analítica es una especie de verdad consensual abstracta, pero no saben lo que es la verdad fuerte en el sentido de acceso a la realidad, porque dicen que es realista, pero es un realismo crítico. Y en cambio aceptan solamente que la verdad es consensualista o viceversa. Yo digo, hay una verdad que se acepta, y esto se llama lo válido,
y hay una verdad como acceso a lo real, y eso es lo que se llama verdad en su sentido material. Entonces tengo la diferencia. Entonces miren qué fácil el tema. Qué fácil el tema. Y ahora sí ya lo resumo, y entonces podría empezar desde ahí a explicar todos los temas. Una comunidad científica, pero incluyendo también una comunidad religiosa, porque el tema de la tolerancia mucho se planteó en la cuestión de la religión, y hoy el fundamentalismo cristiano se opone al fundamentalismo islámico, y digo cristiano. Bush, que es un norteamericano cristiano, es fundamentalista, y es fundamentalista como lo era John Locke. Quiero darles un ejemplito más, porque todo el pensamiento liberal, que parece tan liberal, es tan fundamentalista. John Locke, mire lo que decía. John Locke decía: en el estado de naturaleza, cada uno puede ser libre, pero no en el sentido de Hobbes, sino en un sentido mucho más aceptable. Pero ahí justamente no había acuerdos ni jueces, porque cada uno era libre y era autónomo. Entonces, en el estado civil, que es el estado político, existe ahora el estado, hay un juez que cuando la gente no se pone de acuerdo, lo juzga y crea el acuerdo. De tal manera que el estado político es racional, hace la vida reproducible, porque en el otro estado se pone en cuestión, y estamos entonces dentro de la razón. Pero John Locke dice: hay un tercer estado. Y el tercer estado es el estado de guerra. El estado de guerra se establece con aquellos que están más allá del estado. Y como están más allá del estado y no hay un estado internacional que lo juzgue, ¿quién juzga al que está más allá del estado? ¿Y quiénes están más allá del estado? Están los indios, a los cuales se descubre en América, están los negros, a los cuales se llevan esclavitud, y otros países que no son los nuestros civilizados, Europa. Es decir, en el fondo, África, Asia y América Latina, todo el mundo colonial, el esclavismo, estaba fuera de un estado político, y como no tenían juez internacional, estaban dentro del estado de guerra. El estado de guerra es de nuevo la Yacht, la guerra santa, porque como yo soy el civilizado y ella no es el civilizado, y yo defino lo que es la civilización, y yo les propongo la civilización, pero ellos no lo aceptan, entonces ellos no aceptan el ser desarrollados. Y entonces la definición de Kant de la ilustración. Kant dice que la ilustración es la salida, la liberación de la humanidad de un estado de inmadurez autoculpable, de Unmündigkeit selbstverschuldeten, una inmadurez del cual yo soy culpable. Entonces el indio, decía John Locke, el indio vive sobre grandes tierras, enormes territorios, pero no los cultiva. Por lo tanto, son tierras vacías, y Dios ha dicho que hay que sacar fruto de la tierra. Por lo tanto, no es que le saquemos a los indios la tierra. Estando vacías, la ocupamos para su uso según Dios. Y entonces justifica la conquista de América. Y luego a los negros que estaban en África, dicen: haciendo guerra, y guerra justa, los que son vencidos en la guerra justa, quedan hechos esclavos y no tienen derecho, ningún derecho. Lo que pasa es que había que preguntarse qué guerra hicieron los africanos contra los europeos, ¿no? Porque los pobres estaban en su tierra y los europeos fueron a hacer la guerra y dicen que su guerra es justa. Pero claro, ellos declararon que aquella gente bárbara debía civilizarse, y como no quería, era una inmadurez culpable. Y como eran culpables de su inmadurez, pues entonces lo vamos a ayudar a civilizarse. Y la guerra es el introducción al proceso civilizatorio, es la expansión de la modernidad, estado de guerra. Pero miren entonces, estamos justamente ante este hecho. Yo sé lo que es la civilización, la verdad, y como el otro no responde a mi definición de civilización, le hago la guerra, y la guerra siempre es justa. Es exactamente lo que hace Bush. Bush dice: terroristas son aquellos que ponen en cuestión el orden democrático. Ahora, ¿qué es el orden democrático? Lo define según la American Way of Life. Y el que respeta su definición es un civilizado. Y el que está en contra de su definición es un terrorista.
Y entonces cuando hago la guerra con terroristas, la guerra es justa y siempre tengo razón. O es decir, él cree poseer la verdad. Y a su vez destituye de la verdad al enemigo, el cual es declarado terrorista, o es decir, estado de guerra permanente. Esa es una concepción intolerante de la verdad. Bush, la culminación de la civilización occidental. Qué problema, ¿no? Él no puede tolerar. ¿Por qué? Porque teniendo la verdad, o usted la acepta o yo lo destruyo para que la acepta. Sabemos que hay intereses ocultos, pero los argumentos que se lanzan públicamente intentan ser un argumento y son de este tipo. Hay un eje del mal, y el eje del mal es los que están en contra de nosotros, y nosotros definimos quién es el mal, no ellos. Y entonces desde mi verdad defino lo que es la negatividad y luego le hago la guerra. Es exacto lo que decía Kant, una inmadurez autoculpable. Y es lo que decía Ginés de Sepúlveda. Esta gente no quiere ser civilizada. Entonces hay razón para hacer la conquista. ¿Cuál? Romper la resistencia a el que se lo civilice. Y entonces la conquista se justifica como una guerra para que puedan ser civilizados. Bueno, vuelvo al tema. Es un concepto fundamentalista de verdad lo que impide la tolerancia. Ahora, ¿qué sería la tolerancia en cambio? Miren qué simple. La tolerancia sería, aún en el que tenga pretensión universal de verdad. Mi comunidad cultural y hasta religiosa o científica hemos discutido el tema, hemos accedido a la realidad con base empírica, hemos logrado probar que esto es verdad. Esta verdad nuestra, porque no encontramos argumentos fuertes en contra, ni pruebas contrarias, lo cual se supone que la puedo falsear, pero todavía no ha sido falseado, la tengo por verdad y universal. Creo que todo el que estuviera en mi lugar la tendría que aceptar. Pero decir que tengo pretensión universal de verdad no significa decir que el otro, la otra civilización, la otra comunidad científica, la otra religión, haya aceptado los argumentos por lo que esto es verdad. Porque yo debo concederle, mire lo que va a pasar ahora, a ese otro, honestamente, que también tenga pretensión universal de verdad. Ah, no, usted cae en el relativismo. No, yo no caigo en el relativismo. Yo pienso, honestamente, que yo tengo una pretensión, porque la hemos justificado y no tenemos mejores argumentos, pero, mientras que yo no me confronte con el otro y sepa sus argumentos, yo no lo puedo decir, está en lo falso. Más, si honestamente vamos a discutir y vamos a ver quién tiene razón, yo no digo, mira, yo tengo la razón y este tiene la falsedad, pero vamos a hacer como que discutimos. Eso ya no es honesto. Y además, en ese caso yo ya creo tener la verdad. Mientras que el que tiene pretensión seria de verdad, dice, yo no conozco la razón de él. Y como yo no conozco su razón, honestamente, tengo que prestarle a él también pretensión de verdad. Más, yo creo que tiene pretensión de verdad y enfrentados, como las mías están muy maduradas, voy a lograr convencerlo. Pero lo voy a convencer no por las armas, porque eso no es convencer, sino justamente impedir que diga su argumento. Y entonces, si yo por las armas intento imponerle mi verdad, es que no creo que mi verdad la convenza. Es una contradicción performativa hacer la guerra al otro. No hay salida. Para tener pretensión honesta de verdad, sin relativismo, tengo que prestarle al otro pretensión universal de verdad también. Y ahora vamos a discutir. Y vamos a ver quién tiene el mejor argumento y quién puede imponerse. Pero una cosa, mientras que yo no te haya convencido, ¿qué hago contigo? Ahí viene la tolerancia. La tolerancia es ese tiempo alfa que entre mi pretensión de verdad y que acepte el otro mi pretensión, yo tengo que permitirle su existencia y acordarle también pretensión de verdad. Y ahí tolerancia. Y esa tolerancia es perfectamente racional, no pone en cuestión la universalidad de mi verdad, es ética
y no deja de ser universal y no es irracional ni es escéptica. Mientras que no te he convencido, te doy tiempo para que podamos llegar a dar todos nuestros argumentos. Eso puede durar 14 siglos, no 4 o 5 horas. Los musulmanes están ante el mundo cristiano, empezaron en el siglo VI y estamos en el siglo XX, hace 16 siglos. Y nunca los cristianos convencieron a los musulmanes ni mutuamente. Que sí, que son dos mundos, que cada uno tiene pretensión de verdad, pero ni se ha hecho cosquilla al otro. Quiere decir entonces que todavía puede durar 14 siglos más antes que se pongan de acuerdo. La tolerancia puede durar mucho tiempo, pero es el tiempo en que yo no he podido demostrar al otro que mi verdad es válida para él. Y cuando digo válida, es válida, pero al mismo tiempo que sea tenida por verdadera, que no es lo mismo. Entonces, la tolerancia es el tiempo en que la validez vale o se juega para cada comunidad, pero que no es todavía eficaz para ambas. Cuando las dos comunidades acuerden en algo, habrá terminado el tiempo la tolerancia y las dos tendrán la misma pretensión de verdad. Cuidado, el que tenía la una puede que haya adoptado la dos o viceversa, porque como es honesta la lucha racional, entonces puede que en esto al fin tú me convenzas, o, que es lo más factible, nos convenzamos que ambos teníamos parte del acceso a la realidad y esta era más compleja y ante la realidad más compleja, sin dejar de tener la pretensión de verdad que teníamos, ha sido subsumida en otro horizonte. O es decir, muchas veces no es decir asunto, yo vivo en mi casa y tú vives en la tuya, y el que se ha vencido en la argumentación deja su casa y se viene a habitar la casa del otro, como un extranjero. Es posible que yo tenga mi casa como pretensión de verdad, tú tienes la tuya, discutimos, y lo que descubrimos es que es necesaria una mejor casa, y hacemos una casa que incluya a las dos, de tal manera que cada uno se encuentra en la suya, pero está en otra. Entonces, a veces, el acuerdo es por superación, y no simplemente por abandono de lo propio. Es decir, que si es honesta la tolerancia, puede llegar a soluciones muy extrañas, pero lo interesante es que es necesaria. Entonces, esta es la argumentación, muy simple, que lo tenía escrito, pero no lo había leído todo el texto. Pero, resumo, no es contradictorio tener pretensión universal de verdad y honestamente tolerante. El que cree que yo tengo la verdad y es universal, no puede tolerar, porque el otro está en lo falso, porque yo tengo la verdad, por una parte. Y lo contrario, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, y sobreviven las dos verdades. Por lo tanto, yo te tolero como verdadero y yo me tienes que tolerar como otra verdad. Pero en ese caso, nunca llegamos al acuerdo ni vamos a superar nuestras posiciones parciales. El relativismo, además de ser irracional, es destructivo de la historia. Entonces, es una aparente tolerancia, es una destrucción del progreso histórico. ¿Se dan cuenta? Como creo haber podido lograr una solución novedosa ante el tema. Yo tengo pretensión universal de verdad, se la concedo al otro, en el tiempo de la tolerancia discutimos, llegamos a un acuerdo en que ahora los dos podremos tener la misma pretensión universalidad de verdad, ciertamente habiendo desarrollado nuestras dos posibilidades, no es ni uno ni dos, sino alfa, o es decir, posiblemente un acceso a la realidad de otro orden, donde nos demos cuenta que tú luchabas por la mesa y tú luchabas por la silla, y decíamos la mesa no es la silla, yo soy la silla y tú la mesa, pero desde el aula descubrimos que los dos cumplían una función y entonces desde la verdad del aula se demostró que esto era parcial y hemos podido acceder a algo más rico. El tiempo en que no nos tiramos la mesa por la cabeza a la silla y la silla a la mesa fue el tiempo en que posibilitamos un pasaje dialéctico a la solución quizá de una aporía que tenía una solución. Puede ser también que una de las dos fue derrotada y descubrió que no tenía sentido lo que pensaba, y el tiempo de la tolerancia disolvió su pretensión y afirmó la anterior, que después del diálogo ha salido enriquecida. Conclusión:
el darle al otro el tiempo para aceptar nuestras razones es la única manera coherente del que tiene pretensión de verdad sin contradicción. Vuelvo a repetir, si yo creo que tengo la verdad y el otro está en lo falso, ¿cómo lo hago para sacar de su falsedad? Bartolomé Las Casas dice, cuidado, yo no puedo tampoco al otro otorgarle el que él tenga conciencia de falsedad. Sería absurdo. Porque el otro va a decir, yo estoy en lo falso. ¿Qué discusión hay? Además es un tonto, porque ¿cómo puede ser que su mundo sea falso? No, los indígenas dijeron, nuestro mundo tiene dioses tan verdaderos como el de ustedes. Y los franciscanos les pareció eso inconcebible. ¿Cómo ustedes se animan a decir eso? Bartolomé Las Casas dice, yo debo concedérselos, porque lo tienen por verdadero, y nadie le ha demostrado lo contrario, demuéstreselo. Y si se lo demuestra, fantástico. Y si no se lo demuestra, decía Bartolomé, tendrán derecho hasta el juicio final de levantarse. Y mire lo que decía, como ellos tienen el sacrificio humano por verdadero, porque nadie le ha demostrado lo contrario, lo tienen que cumplir por deber. Si no cumplieran el sacrificio humano, entonces cometerían una falta moral. Y tienen que cometerlo. Tienen que cumplir el sacrificio. Pero si alguien se opusiese a ese sacrificio, ellos tendrían que oponerse a eso que se le oponen. Y si alguien se le opone por las armas, dice Bartolomé Las Casas en del Regia Potestate, si alguien se opone por las armas que no hagan su sacrificio humano, los indígenas podrían por las armas defender sus sacrificios humanos y sería una guerra justa hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque es lo que tienen por verdad. Y si usted no le muestra lo contrario, ellos tienen derecho a seguir luchando por lo propio. Este Bartolomé llegó al máximo de conciencia crítica posible, pero no de España, desde los indios mismos. Le dio derecho a la defensa armada de su verdad, mientras que no se demuestre lo contrario. Ahora, una vez que se demuestre lo contrario, entonces sí, ya no sería honesto el seguir defendiéndolo. ¿Se dan cuenta lo que es la tolerancia como lo único coherente, si es que yo pretendo tener la verdad, con esa pretensión? Y el uso de la violencia como lo contradictorio a la pretensión. Y bueno, en este momento Bush crea argumentos, son contradictorios. Usa la violencia porque es el más fuerte. ¿Para qué? Para apropiarse del petróleo. Ahora, todo lo demás son argumentos falsos. Y por eso que no puede ser tolerante, porque está ansioso de la apropiación de ese petróleo. Y ya ha empezado la guerra, ha empezado a bombardear todo el sistema de alerta y de defensa del Irak. Aunque las Naciones Unidas ha enviado inspectores para ver si tienen armas tan sofisticadas que puedan poner en cuestión a Estados Unidos. Pero va a decir Bush como lo que dijo con Bin Laden. No se puede demostrar que Bin Laden ha hecho el atentado, pero es lo mismo. Es lo mismo. O así, lo vamos a perseguir hasta la muerte. ¿Cómo? Entonces busque otra excusa, pero no diga que fue el que hizo el atentado. Diga que es un terrorista. Pero ahora, ¿quién lo define? ¿Las Naciones Unidas, que es un terrorista, o usted? Está fácil, ¿no? Si yo defino quiénes son los terroristas, todos mis enemigos son terroristas y me los bajo a tiros y soy justo y... ¿te dan cuenta? Es absurdo. Entonces llegamos a la irracionalidad total, es lo que estamos. Es la fuerza del fuerte como derecho y la debilidad del débil simplemente como impotencia, pero los argumentos ya no valen. Y ahí no hay tolerancia que valga. Yo creo que el que tiene honesta pretensión de verdad, sí tolera, como el tiempo en el que espera convencer al otro de su verdad. No vaya a ser que le pase a aquel que fue por lana y salió trasquilado. O decir que yo vaya a demostrarle al otro mi verdad y el otro me demuestra que yo soy el que no la tengo. Pero si el diálogo es honesto, en el fondo nunca se demuestra que yo no estaba en lo falso, porque algún aspecto de la realidad había descubierto que ante asumir la posición del otro quedó enriquecido. De tal manera que esa conciliación por superación es de hecho lo que siempre se hace en toda discusión honesta. De ahí que la tolerancia es una exigencia necesaria y coherente con la pretensión universal de verdad. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, podemos resaltar algunos puntos de la ponencia sobre la tolerancia como un valor democrático y ético, un valor necesario para poder seguir adelante en este mundo, como no solamente en nivel individual, sino en nivel colectivo, en el orden internacional, podemos ver cómo se manifiestan estas diferencias tremendas, y que podemos ser tolerantes y que podemos tener nuestra verdad sin ser relativistas, simplemente podemos tener una pretensión de verdad, y que cómo privilegiar el diálogo es la parte fundamental para poder llegar a acuerdos. Que la discusión de validez y verdad no es algo que se acaba de descubrir, sino es algo que viene desde el tiempo de atrás, y que podemos retomar, y que podemos conversar, y que la tolerancia debe ser uno de los valores fundamentales para la relación humana. Y bueno, sin más preámbulos, pasamos a la ronda de preguntas. Haremos una ronda de 3 y las contestará el doctor y posteriormente nuevamente. Les ruego que seamos concretos, directos, para que podamos todos participar y que la discusión sea fecunda. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, yo sé que en realidad son dos líneas en el caso del juez que comentaba, ¿no? En realidad hay personas o hay grupos que están interesados en conocer la verdad, en buscar la verdad, pero hay otros grupos que realmente no están interesados en la verdad, sino más bien en mantener su status quo a cualquier costo. Entonces es muy difícil que los grupos, por así decirlo, que están manejando la verdad o que están en busca de la verdad puedan establecer un diálogo con gente que no está en esa línea y que realmente lo que tratan es nada más de mantener su status quo. La verdad no les interesa. ¿Cómo ve esa situación humana? Dos preguntas más. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, doctor. ¿Quién? No. Yo. Bueno. Este fue justamente mi respuesta a Carlotto Appel. Carlotto Appel, que es un consensualista fuerte, dice pues, hemos de llegar a un acuerdo por razón, pero para entrar al acuerdo hay que entrar a la discusión. ¿Qué pasa con el que...? Y el que entra a la discusión contradiciéndose es el escéptico. Porque el escéptico dice, voy a discutir, pero ¿qué voy a discutir? Que la razón no puede llegar a ninguna conclusión. Entonces Appel le dice, pues usted está cometiendo una contradicción performativa. Porque al empezar a la discusión, usted está diciendo que la razón vale, porque quiere demostrar que no funciona. Y por lo tanto está usando la razón y quiere demostrar algo como conclusión de que no funciona. Pues entonces es una contradicción. La manera coherente que usted hubiese obrado es no haber entrado a la discusión y quedarse callado. Pero yo digo, el problema no es tanto los escépticos, que de alguna manera en la academia, por lo menos, entra a la discusión. El problema son los cínicos, yo le llamo así, que son los que poseen el poder y no entran a la discusión. ¿Por qué? Porque no le interesa la discusión, porque tiene el poder. Entonces Bush no va a entrar a discutir conmigo ni con nosotros, no le interesa. Además somos minúsculos enanos que nos destruye con una pistola o una bomba o cualquier atentado. Entonces el cínico no entra a la discusión, pero sin embargo no es así. El cínico también debe dar razones, aunque sea a su público, para convencerlo. Es decir, Bush tiene que dar razones y logra que un 60% de una sociedad lo apoye. Y ahí está dando razones. Estamos luchando por la democracia. ¿A dónde? Pues en Venezuela. Tenemos que imponer la democracia. Pero da la casualidad que el señor Chávez fue elegido con el 65% de los votos y el señor Bush no le alcanzó al 50% y fue elegido por la Suprema Corte. Es decir, el señor Chávez es mucho más democrático que el señor Bush. Pero si alguien le destruye ese argumento, el mismo cínico que no necesita el argumento tendrá que inventar otro para convencer moralmente a los que lo siguen, porque el cínico también tiene fuerza por la adhesión de su gente. Entonces también hay argumentación sutil, tautológica, autorreferente en el propio cínico. Entonces crea su problema
una argumentación contra el argumento implícita del cínico. Y estos son los grupos, por ejemplo, críticos. En Estados Unidos crecen los grupos contra la guerra, dan razones, y esas razones van haciendo mella, y llega un punto en que de pronto la gente, como en Vietnam, dijo, no, no queremos más enviar a nuestros hijos, y se acabó, y se le vino abajo. Es decir, no quieren entrar a la discusión, pero hay momentos en que la tienen que entrar. Entonces mi idea era lo siguiente: si el cínico no entra a la discusión, vamos a argumentar con aquellos movimientos sociales que sí tienen razones y que van a ir limando por la base, socavando la fuerza del cínico y obligarle a que tenga que entrar a la discusión. Pero eso no se logra académicamente discutiendo con él, sino dando argumentos a los movimientos sociales críticos, que son los que van a afrontar al cínico como fuerzas políticas. No con solo argumentos. Lo que pasa es que ellos sí están obrando a partir de argumentos racionales, pero se transforman en fuerza política. Y entonces el cínico confronta de pronto fuerza política, no argumentos. Pero la fuerza de esos oponentes políticos es racional y tiene argumentos, y él empieza a no tenerlos. Entonces tiene que tener asesores para que argumenten contra los argumentos, y él tiene que entrar de alguna manera a la discusión, porque le hemos planteado una lucha de fuerzas. Es una lucha política. Entonces ahí es donde una filosofía puramente argumentativa no funciona, sino que tiene que ser argumentativo-política. Yo llamo filosofía liberación, que no se enfrenta solo al escéptico, sino al cínico. Pero al cínico no se enfrenta directamente, sino indirectamente, por la fuerza de los movimientos críticos. Estos sí necesitan argumentos, porque levantarse como Hidalgo ante la ley de Indias tenía que tener argumentos para quedar en la ilegalidad, y tenía que tener argumentos para afrontar la muerte, si no hubiese salido corriendo. Entonces, más bien damos argumentos no al cínico, sino al emancipador, y al escéptico pues casi no nos interesa, porque en el fondo, si no cree en la razón, se contradice. ¿A qué estar argumentando con él? Más bien hay que argumentar en favor de la vida de aquellos que pueden transformarse en actores de la historia, y ahí la razón argumentativa tiene importancia, pero los formalistas no se dan cuenta. ¿Se entiende más o menos? Y ahí es donde hay que tolerar también, porque en esas fuerzas sociales puede haber muchas contradicciones, y entonces hay que entrar a una disputa por la hegemonía, y esa también es con argumentos, y ahí hay que aprender de los otros y llegar a consensos, pero que sean racionales, y eso es lo que pues se necesita continuamente. Ahí la filosofía tiene una gran función histórica, que aprende a cómo argumentar y llegar a conclusiones prácticas, entre otras. Y es el tiempo de la tolerancia, porque en la izquierda muchas veces también hay una total intolerancia. Cada uno tiene su verdad y declara al otro muerto, ¿no? Y claro, entonces hay que tener cuidado. Tendremos ahí como el movimiento de No en nuestro nombre, que está liderando Noam Chomsky en Estados Unidos. Sin embargo, la crítica de la filosofía constante es el hecho de que no aterriza en los problemas concretos. Podríamos hablar de que una concientización de los argumentos falsos del cínico nos llevaría a poder convencer a un número determinado, una masa crítica, y podríamos transformar esta realidad. ¿Estaríamos hablando de ello, o estaríamos teniendo que implementar nuevos mecanismos para poder desarrollar? No, yo creo que ningún movimiento social puede funcionar sin argumentación, sobre todo cuando es crítico, porque la realidad puede reproducirse implícitamente, sin explicitación argumentativa, pero un movimiento crítico necesita argumentos, porque va contracorriente, es el disenso, es el descubrimiento de un nuevo aspecto de la realidad, una pretensión de verdad disidente, y por lo tanto tienen que argumentar. Y cuando más fuerte sea, más aceptable es, y crea más rápidamente aceptación, validez en grupos crecientes, y llega a imponerse en un momento. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ante nuestros ojos. Pues hoy leemos el diario que gana la elección de Ecuador,
el militar que se levantó con los indios y puso en cuestión toda la dolarización del Ecuador hace 4 años, ¿no? Fue una verdadera rebelión indígena, que tomaron el poder, tiraron abajo al presidente, y hubo un grupo militar que apoyó eso y que durante 2 días empezó una nueva situación. Después fueron derrocados y se volvió. El que dirigió ese movimiento es presidente del Ecuador. Está interesante, ¿no? Y lo primero que dice, pues, mi amigo Hugo Chávez. Algunos ni saben quién es Chávez, pero ese sí sabe. Y entonces, ¿por qué mi amigo Hugo Chávez? Porque es un hombre que realmente se le ha enfocado todas las baterías del imperio para impedir que pueda proteger el petróleo venezolano. El nuestro ya está perdido, está todo en manos de Estados Unidos. Son el que más consume nuestro petróleo, mientras que él guarda sus reservas. Cuando ya habremos agotado nuestra reserva, la de Estados Unidos valdrá 10 veces más y nos la venderá por todo lo que le vendimos. En unos 2 años vamos a tener que pagarse. Bueno, eso es lo que está en juego. Y entonces de pronto se va creando un consenso crítico. Pero ahí hay argumentos. Es la crisis de la globalización del Fondo Monetario, que ya está en contradicción con la del Banco Mundial. La del Banco Mundial está criticando al Fondo Monetario, que ya a ultranza, ¿no? El Banco Mundial entiende que hay pobreza, que hay que desactivar la violencia del popular, por lo tanto hay que empezar a compartir bienes, hay que cambiar la política agraria y obrera y todo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario llega a contradicciones, como en Argentina, que dice a los bancos, pueden guardarse el ahorro de la gente, y no se lo devuelven más, se llama el corralito. Y después le dice al Estado, deben ejecutar las hipotecas. Y la gente dice, pues si los ahorros me los agarró el banco, ¿cómo voy a pagar la hipoteca? No tengo dinero. Lo siento, a la calle. Y el Fondo Monetario está auspiciando eso, es una argumentación. Está matando a la gente en favor del capital financiero. Entonces hay que argumentar, hay que dar argumentos. Hay que decir, mire, esto es una contradicción. ¿Cómo usted puede, por un lado, tomar los ahorros de un pueblo y por otro lado ejecutar hipoteca? Eso se ve muy claro, hay que argumentar, y la gente cuando lo ve más claro de lo que ya lo sufre, el movimiento cobra más fuerza porque tiene claridad. Claro. La argumentación se hace esencial para la crítica, no tiene sentido para el que tiene el poder, pero a la larga debe crear sus argumentos y tiene sus intelectuales que se los reproducen, los del Paso y nuestra gente aquí, esos intelectuales que hablan de la globalización y de cantidad de cosas, y que son gente pagada por el capital, pero dan argumentos, y los escuchamos todos los días, Sarmiento ahí en la televisión, da argumentos, ¿no? Y hay gente que no sabe nada y que queda convencida. Esa validez social es la que permita que se siga engañando. Entonces, si alguien lo agarra y le dice, mire, pero si usted no sabe nada y está en contradicción, y le explica el caso, la gente dice, tiene razón. Bueno, por eso la lucha argumentativa funciona y hay que estudiar para saber argumentar. Sin embargo, doctor, sería una lucha más a nivel de las estructuras, dado, por ejemplo, el triunfo de Lula en Brasil o en Ecuador o Hugo Chávez, no están dándole una respiro al sistema para reproducirlo. Es decir, no es necesario cambiar verdaderamente más profundamente las estructuras. Sí, claro, pero no todo se hace instantáneo y a veces de manera inesperada. No sabemos en este momento de gran riqueza y desconcierto por dónde va a salir la perdiz, ¿no? O la liebre, no sabemos por dónde va a salir, hay que estar atentos. Pero hay cosas que van aconteciendo y hay que saber evaluarlas. Europa se va planificando, pues la planificación no es el futuro, es el presente. Así que si el socialismo era planificación, pues Europa se está planificando completamente. Las transnacionales planifican todo. Pues si eso es el socialismo, ya están empezando. Entonces, hay cosas que están haciendo a nuestras espaldas, si no vemos lo que está pasando, y muy pronto se crean nuevos consensos, pero nuevos consensos de una masa que se va tornando más consciente. Y ahora sí, más consciente porque no se crean. Hay cosas que se han dicho, que son argumentos muy simples, pero que van calando en la gente, van calando, se van dando cuenta que la cosa funciona así. Es decir, no es tan fácil ya engañar masivamente. Y al intelectual, él
poder desarmar esos argumentos. Lo peor es cuando el intelectual justifica esos argumentos. Entonces, la crítica que hago de John Rawls es una crítica al liberalismo. Acaba de morir ahora, pues, John Rawls, el gran pensador liberal. Y algunos dicen, ay, qué tristeza que murió John Rawls, el más grande filósofo ético del siglo XX. Yo digo, opa, fue el gran justificador del liberalismo que tenemos en el poder. Y entonces, gran ético del sistema, pero no un gran ético que haya dado alguna idea a los países dominados. En su última obra, The Right of People, el derecho de los pueblos, dice, yo no voy a hablar de los estados, voy a hablar de los pueblos. Y al dejar al lado de los estados, deja el último instrumento que tienen los pueblos para poder liberarse. Y entonces, ante algo que parece muy bonito, el hombre quita la posibilidad de enfrentar al imperio. Y bueno, eso es un filósofo articulado, como diría Chomsky, uno de los grandes mandarines. ¿Se acuerdan los nuevos mandarines? Lean ese libro, muy notable. Son los que dan argumentos al sistema, son los mandarines. Y hay también gente y crea sus argumentos. Entonces hay que tomarlos muy en serio, mostrar su contradicción y mostrar otro tipo de cosas. A veces uno tiene la paciencia de leer toda esa bibliografía tan conservadora, pero es necesario hacerlo para saber cómo ellos están argumentando en sus escuelas militares, en sus business schools. En Harvard, me acuerdo, me decía un profesor de business gana $300,000 por año, y el mejor filósofo $80,000. Puede decir que en business school ganan 4 o 5 veces más. ¿Y qué hacen? Business. Nada, teoría, es solamente cómo se mete capitales y se saca, pero eso les crea billones de dólares de ganancia, y los filósofos, más que sean cómplices del sistema, pues no le agregan tanto, ¿no? Entonces hay que saber lo que ellos están diciendo y desarmar sus argumentos. Pues si alguien tiene una última pregunta, por favor, compañero, había levantado la mano acá atrás. O si las hacemos rápido para que puedan ser las dos preguntas, para que, si te acercas un poco. En este caso la tolerancia que se ha dado una explicación, y más en el cambio de nuestro país, ¿cuál es el fondo o cómo se percibe esa tolerancia, y más con Vicente Fox? Y el compañero de acá, por favor. Bueno, Pierre Bourdieu en su libro Intelectuales, Política y Poder, habla de que los intelectuales son un pequeño grupo al servicio del poder, pero el doctor Dussel en su libro de Filosofía de la Liberación y posteriormente en el de Ética, plantea, digamos, algo distinto. Bueno, él habla de la dominación ideológica que sufrimos por parte de Europa, y la filosofía de la liberación es, digamos, un contradiscurso. Entonces él no parte de digamos, lo que parte de la filosofía occidental, sino parte, como él mismo dice, de los pobres, porque es un argumento que nace de la realidad, como decía Salazar Bondi, ¿no? Es de la realidad y a partir de los pobres que surge la filosofía de la liberación. Entonces creo que, como él decía, no es tanto convencer al poder, porque ellos son los que dominan, sino más bien aquí, desde a partir, como el doctor Dussel dice, de la comunidad de comunicación, que sería aquí los pobres, a partir de ahí de empezar a tomar conciencia, ¿no?, de qué es lo que se necesita, y de la realidad que se está viviendo, que es la dominación y la explotación. Bueno, eso sería. Gracias. Doctor. Estos días estuve en Tapachula, hay un centro, una casa de la cultura, y están organizando centros en todo Chiapas. Tienen como 90 centros en los pueblitos sobre la cultura del pueblo, ¿no? Y bueno, es un proyecto muy interesante, realmente, donde la gente está tomando en sus manos su expresión cultural, así como a otros niveles están tomando su responsabilidad política. Esos son tipos de grandes experiencias en la base, o también en países enteros como en Brasil, que nos muestran que están surgiendo cosas interesantes, que hay que tener los ojos abiertos. Pero claro, la filosofía está muy atrás, está apenas comentando a los autores europeos y norteamericanos para enterarse de lo que hablan, antes de pensar nuestras realidades. Hay que estar enterado de lo que hablan para usar sus categorías
a fin de crear nuevas para interpretar nuestra realidad. No podemos simplemente usarla de ellos porque no hablan de lo nuestro. Hay ahí una gran responsabilidad de la universidad. Y con respecto a la tolerancia, ¿qué se puede hacer en México? Bueno, debo decir que el cambio de régimen ha producido un mayor ámbito de tolerancia. Y eso es evidente, porque antes estábamos realmente aquello que Vargas Llosa, que no es un preciado de izquierdismo, Vargas Llosa dijo aquí en aquel gran simposio, seminario que organizaba Octavio Paz, dijo la dictadura perfecta, ¿no? Y hay mucha gente que se enojó, pero el PRI era la dictadura perfecta, porque aparecía cómodo y era justo lo contrario. Y entonces era una intolerancia completa. Al que pensaba distinto se lo compraba o se lo corrompía, que no es afrontarlo así de frente, pero claro, hubo como 250 periodistas asesinados, era una cosa selectiva, pero era un régimen realmente intolerante, pero al mismo tiempo aparecía como extremadamente tolerante, dominaba la situación del campo político, y ahora pues la cosa se ha diversificado. De todas maneras, los grandes medios de comunicación, los dos grandes partidos mayoritarios, pues siguen en la misma lógica, ¿no? Entonces, hay mayor ámbito de discusión, sería de tolerancia. Creo que algunos creen poseer la verdad, son dogmáticos, otros están más abiertos a la discusión. De nuevo, sería bueno que la izquierda sea la que realmente sea tolerante para la discusión, llegar a pretensión de verdad con mayor fuerza y con mayor tipo de argumentación. A veces también se corrompen personalismos así de segunda, que los Amalio, que los Chuchos, que esto, que aquello, y que entonces vuelven a la tontera de siempre, que eso no es ninguna argumentación, sino puro populismo electoralero que no va a ningún lado. Entonces quizás estemos malgastando el tiempo de esta tolerancia que nos está dando el régimen y que sería muy útil, ¿no? Pero es mejor que lo anterior. Pues le agradecemos mucho al doctor Enrique Dussel su participación y le entregamos un reconocimiento. Un aplauso, por favor. Y los esperamos a todos el año que entra en la Semana de la Tolerancia, nueva edición, redefinida y autorizada. Gracias por su presencia. Y si fuese tan amable de dedicarme su libro. Ah, sí. ¿Una nueva revista? Sí. ¿De aquí? Ajá. ¿Y quién la hace? Hay un comité editorial, por ejemplo, creo que está el profesor Cepeda, Luis Miguel Hernández. A Luis. Miguel. Sí. La salvación de ¿Es ciencias políticas o quién que lo hace? ¿Sociología? ¿Quién lo hace? ¿Filosofía? De que la filosofía es carácter más que cualquier otra virtud que podamos tener, y de que los únicos límites que tenemos como filósofos son aquellos que nosotros nos impongamos en nuestro propio desarrollo. Sus conversaciones han enriquecido la filosofía mundial y podemos decir, sin temor de equivocarnos, que es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación en Latinoamérica. Pues sin más preámbulo, lo dejo con el doctor Enrique Dussel. No sé tú. ¿O me das esa? O los dos. O anda los dos, no sé. Pero ustedes no me escuchan. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me escucharán? Tampoco. Pero han ido ahí para ver si van a aumentar el volumen. Además, como yo he tenido varias clases, estoy medio afónico.
¿Podemos aumentar el volumen del o no? Vamos a hablar ahora sí, ya empezó a escucharse. ¿Me escuchan allá al fondo? ¿Con claridad o todavía no tanto? ¿Bien? Bueno. Con mucho gusto acepté el tema de este seminario sobre la tolerancia. La UNESCO hace años, 4 años, declaró un año de la tolerancia. Y hubo justamente en Brasil un muy interesante congreso con mucha gente sobre este tema. Y hace 3 años en Frankfurt también hubo un congreso donde presenté la ponencia que ahora voy a bosquejar simplemente, no voy a leer, las ideas fundamentales para discutir, tolerar. Y en este caso sería un cierto escepticismo irracionalista que permitiría pensar de que cada uno tiene la propia y por eso entonces no se puede imponer a los demás. Esto creo que es lo contrario. El primer caso es en el que tolera algo que en el fondo está convencido que en el desarrollo de la historia va a desaparecer, que sería un cierto pensamiento, cuidado, fundamentalista, porque ya explicaré enseguida la concepción de verdad fundamentalista, que hoy es muy vigente en el mundo, porque estamos hablando del fundamentalismo musulmán, pero también nos olvidamos del fundamentalismo cristiano, que tiene el mismo concepto de verdad. Entonces, hay alguien que dice, pues lo tolero porque en el fondo va a desaparecer. Claro, el fundamentalista activo es la tercera posición, es decir, mi verdad es la única, es universal, y no tolero al otro porque está en el error. Y tolerar el error sería entrar en contradicción conmigo mismo. Por lo tanto, el otro tiene que admitir mi verdad. Y como no me la admite, entonces un poco la idea fundamentalista, no la primitiva idea del fundador del pensamiento de la religión islámica, Mahomet, de la guerra santa. La guerra santa sería una guerra empírica donde la verdad absoluta de Dios se impone a los seres humanos por la guerra. Y entonces la guerra, el estado de guerra, es el que permite a la verdad universal y absoluta, mira lo que voy a decir, expandirse en la tierra y hacer que el otro la acepte como su verdad. Y esta aceptación es a través de la violencia, lo cual es un tanto inconsecuente, porque la aceptación de las... Para entrar a debatir el tema, y le había llamado pretensión universal de verdad y tolerancia. Porque la idea de tolerancia en la Revolución Francesa nace justamente porque había un pensamiento de completo dominio en la sociedad, especialmente francesa, tradicional, muy bajo las manos del control de la Iglesia, y que se impedía no solo otras religiones, por ejemplo el protestantismo, sino otras opiniones. Entonces los revolucionarios ilustrados franceses hablaron de tolerancia, pero como ustedes pueden ver, el concepto tolerar tiene algo de negativo, porque yo tolero, puede decir, admito que alguien durante un cierto tiempo pues pueda seguir pensando lo que piense, pero en el fondo hay como la convicción de que a la larga esa tolerancia cumplirá su finalidad de imponer mi verdad al otro. Y por lo tanto hay una teoría de la verdad detrás, una teoría de la verdad que ante un régimen vigente pide tolerancia para, en el fondo, la ideología burguesa que se avanzaba contra el antiguo régimen, y de ahí entonces abrir tiempo posterior a la hegemonía. Pero hay algo de encubridor en esto de la tolerancia. Pero además hay algo de relativismo
en la formulación contraria, que dice, en el fondo no hay ninguna verdad universal, y cada uno tiene la suya, y como cada uno tiene su verdad, entonces hay que son de religiones. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico hoy, o el cristiano, que se manifestó de manera de reacción ante el pensamiento musulmán, absolutamente intolerante, más aún que el islámico, porque mire qué interesante, el pensamiento islámico pensaba que Dios era el que revelaba la verdad, que era la interpretación cabal de la realidad, y esta verdad era entonces una verdad absoluta porque era revelada por Dios. Y entonces el pensamiento islámico se pensaba la realización en la historia de la verdad revelada de Dios. Debo decir que, sin embargo, toleraban a judíos y cristianos. Y en la sociedad islámica se lo aceptaba, pero eran ciudadanos o miembros de la sociedad de segunda y tenían que pagar impuestos muy fuertes. De tal manera que había una posición en que se les impedía ser ricos porque tenían que estar pagando mayor impuesto que los otros, por lo que la mayoría de la población se iba convirtiendo a la verdad del Islam por esta tolerancia que sin embargo era discriminatoria. Y simplemente a los pueblos otros que el cristiano o el judío, el Islam hizo la guerra. A los persas se los tragó en la India y llegó hasta Filipinas y llegó a los bereberes en el norte de África y fue la guerra santa. Los cristianos medievales tomaron este mismo concepto, ¿verdad? Dios revela el sentido de la realidad como verdad, nosotros poseemos la verdad, no el Islam, e hizo las cruzadas con la misma lógica, es decir, enfrentó al Islam como el que no tenía la verdad a través de las cruzadas, que era justamente una lucha armada. A Bush, cuando empezó la lucha contra Afganistán, se le escapó que tenemos que hacer una cruzada contra el eje del mal. Y usted no se imagina, la verdad nunca puede ser a través de la violencia, sino a través de otros modos, veremos cómo. Pero entonces el fundamentalismo está contra la tolerancia y en favor de la imposición de la verdad, pero en el fondo tenemos en todos estos casos un cierto concepto de verdad, que hace que la tolerancia sea despectivamente admitida durante un tiempo para llegar al fin al triunfo de mi posición, o simplemente no la respeto, sino que la venzo por las armas. Esta también es la manera de el pensamiento moderno occidental, ya voy a demostrar cómo. Yo creo que entonces tenemos que poner en cuestión una cierta, primero, concepción de la verdad, y concebiendo la verdad de otra manera, podemos entender después, en segundo momento, en la importancia de la tolerancia en un proceso de la racionalidad de la historia humana. En primer lugar, sobre la verdad misma. Un pensamiento totalitario o fundamentalista de la verdad es aquel que pretenda que yo accedo a lo real de manera inmediata. Permítanme, vamos a usar un poquito el pizarrón para ir viendo la cosa. Un concepto fundamentalista de la verdad y también metafísico ingenuo, en el sentido de la etapa metafísica, como hoy se está hablando de una etapa postmetafísica, sería que el sujeto accede a la realidad de manera inmediata y capta esa realidad, y esa captación es verdad. Esa verdad es captación de lo real. Ahora, mucho más si se piensa que esa verdad es revelada, porque muchos de los casos del fundamentalismo